Muy bien, y saludamos en el Living Ciudadano a un candidato presidencial del Partido Liberal, puntualmente diputado por Arica y sus alrededores, don Vlado Milosevic. Salud, Freddy, gracias por la invitación. Salud. Salud, salud, salud. Y aquí Defensor también. de la idea laica. Saludcito para don José Miguel Carrera. Le falta un copetito aquí a don José Miguel. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va la campaña, Vlado? Muy bien, Freddy, contento. Esto es una impresionante oportunidad de levantar causas que estaban ausentes en la conversación nacional. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Que sea una candidatura con energía, como se ve ahí. Con mucha energía. Este es el momento de tu lanzamiento de la candidatura. Es el momento del lanzamiento, estuvo muy bonito ese acto. La primera pregunta te la voy a hacer como don Francisco. ¿Qué le dijo usted Claro. cuando nació la idea, Vlado, de que quería ya, sí, me lanzo a la presidencia? ¿Qué tal? O sea, fue una conversación que está dentro del partido hace rato, después de que me tocó ser presidente de la Cámara, eso ya empezó a agilizarse más la conversación, de decir, tenemos que tener una carta liberal progresista en la primaria presidencial, y la verdad es que se fue dando de manera natural en la interna del partido. Perfecto. Y tú hablabas de los grandes temas ¿cuáles son los grandes temas que te motivan, ¿no? Y que motivan. O sea, mira, hemos hecho varias propuestas. Hemos propuesto la legalización de la cannabis como una manera de quitarle mercado a las bandas de crimen organizado. Hemos propuesto que ningún niño o niña de Chile vaya a salir de la escuela sin hablar inglés. Esto es una política de justicia social. Hoy día el 4% de Chile habla inglés. Y eso lo que hace es que concentra las oportunidades en un pequeño grupo, que son la mayoría de colegios privados. Sí. En buena hora que lo tengan. El punto es cómo democratizamos esto. Claro. Esto es una política de ascenso social y de justicia social. Después hemos propuesto otras cosas respecto a modernización del Estado, hemos propuesto aumento del plan auge o de la ley Ricarte Soto. A propósito de estas ideas, comillas, libertarias de Kaiser y compañía que quieren eliminar el Estado, yo les digo, o sea, ustedes quieren eliminar el plan auge, que ha salvado cientos de miles de vidas, o quieren eliminar la ley Ricarte Soto. O sea, están locos. Lo que hay que hacer es fortalecer esa buena política social. Y claro, la que funcione mal, por supuesto, la cambiaremos. Pero la que funciona bien hay que fortalecerla. Hay una idea tuya también dentro de este fortalecimiento del Estado, que es precisamente quitar un par de carteras. Tenemos 25 carteras, son hartas, ¿no? Tú decías juntar, por ejemplo, en una CGGov con la vocería, con la secretaría, digamos, de gobierno, ¿no? Claro, lo que nosotros propusimos fue fusionar los ministerios políticos, porque una vez que aprobamos el Ministerio de Seguridad, que yo voté a favor, hace mucho rato que el Ministerio del Interior debía haberse separado de Seguridad. Ya, pero una vez aprobado eso, cabe una cuestión que no es ideológica, es práctica, Freddy. El Ministerio del Interior tiene que ser el ministerio político con fuerza. Entonces lo que hay que hacer es fusionar los ministerios para que queden en uno. Yo lo que propuse es que Secretaría General de Gobierno, o sea, de Presidencia, la relación con el Congreso la lleve el Ministerio Político que es Interior. Perfecto. Y que CGGov, mira, ahí está la propuesta. Y que CGGov, sí, CGGov pase a ser en el fondo la vocería de gobierno no sea un ministerio, sea una oficina adjunta al presidente de la República. Me parece que es una cuestión práctica. Es una cuestión de tipo, no ideológica, no es mi ley. Jamás, no estamos en esa... Más práctica estamos en la pasta base argentina, no. Más práctica que reducir es una cuestión práctica, o sea, todos nos dimos cuenta que cuando le quitamos al Ministerio del Interior la seguridad pública, le quitaste el 70-60% de la pega. Claro. Entonces lo que hay que hacer es, fuera de debilitar Interior, hay que fortalecerlo. Y ahí el fusionar los ministerios tiene todo sentido. Yo creo que es una cuestión práctica. Ya. O sea, además, desde el progresismo, desde la centroizquierda, no le tengamos complejo de modernizar el Estado. ¿Por qué le vamos a tener complejo a eso? Si nosotros queremos un buen Estado. La derecha no cree mucho en el Estado. ¿Para qué decir la ultraderecha? No cree nada en el Estado. Nosotros que sí creemos que el Estado cumple un papel, lo que necesitamos es que funcione bien. Si no, ¿cómo? Y hablaste de la legalización de la cannabis, ¿no? Sí. Como método de... Estábamos recién hablando con Carlos Vaso, un estudioso del tema, y decía que tendría que ir unido a otros más. Por supuesto que que no lo veía de esta forma, y tú posteaste esto, que legalizar la cannabis para combatir el narco debe seguir el ejemplo de Canadá, Uruguay, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, 22 estados en Estados Unidos, entre otros. Tenemos que quitarle el control del mercado negro al narco y con eso quitarle el poder económico de fuego a las bandas. Esto lo posteabas en marzo.
y mira las reacciones que tuviste de inmediato, ¿no? Bueno, Toá que podía competir contigo en primaria y Matei si quedas tú de ganador en primera vuelta, ¿no? Dice que Toá y Matei se pronuncian sobre la idea de Mirosevic de legalizar la marihuana para combatir el narcotráfico, y la ex ministra del Interior dice que no se cerró a la idea de discutir la medida respecto a su impacto en el tráfico, mientras que Matei dice que la propuesta no contribuye en nada. Bueno, la respuesta de Matei, lo voy a decir en bien buen chileno, realmente una estupidez, porque lo que dijo, primero que nada, habló de los niños y niñas. Obviamente la legalización de la cannabis no es para los niños y niñas, estamos hablando de uso adulto, ¿no es cierto? Sí, precisamente para que las niñas y niñas no los consuman. Precisamente para alejar al narco de los niños y niñas. Como el alcohol, ¿no? Exactamente. Aquí lo que hay que hacer es seguir el ejemplo de muchos países que han regulado el mercado, porque la pregunta fundamental es la siguiente, la gente que nos está viendo. ¿Preferimos que un consumidor de cannabis vaya a comprarlo a una farmacia o a un local establecido, regulado, o preferimos que le compre al soldado del narco que está en la esquina con un arma de guerra para poder defenderse de otras bandas? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿se regula el mercado y se ordena y se pacifica los barrios? ¿O en cambio le dejamos esto al crimen organizado en un mercado negro en donde los que imponen la fuerza, ¿quiénes son? Perfecto. Los que tienen más fuerza, pues ellos son los que imponen las leyes en ese mercado negro. Entonces, no tiene ningún sentido. Y miren la experiencia de Canadá, que ha funcionado bien, miren la experiencia de Alemania. O sea, todos los países ya hace más o menos, muchos países se está dando un debate que entienden que el debate de las drogas y la política de drogas actual es un fracaso. ¿Y por qué este gobierno llamado progresista, no tomó en cuenta esto? Porque tú hace tiempo que vienes con esta idea de lado. Yo presenté esta ley hace 10 años atrás. Claro. Escuchemos lo que respondió, veamos lo que respondió la exministra Toá. Mira lo que dijo. Aclaró que cualquier respuesta que le demos a ese debate hay un punto que debe tener en el que no nos podemos perder, que es que el narco de la marihuana es una amenaza enorme en Chile. La mayor criminalidad que tenemos ligada a Chile, la droga, es el narco de la marihuana. Dice, según lo que escribe ahí el Publimetro, la exministra del Interior. No queda tan claro. Sí, está medio la redacción, está medio. No, es que yo creo que fue poco clara, no tampoco se la jugó en decir, mira, claro, esto sí o no. Como que quiso. No se entiende mucho lo que quiso decir, ¿no? ¿Qué te pareció la ministra Toá como ministra del Interior entonces? Creo que le tocó duro. ¿Ya? Creo que le tocó muy duro. Ella, en un momento de explosión de la criminalidad en Chile, que venía de antes, Freddy, porque yo muchas veces incluso en este programa te contaba de que en el norte, lo que nosotros veíamos en Arica, el aumento del crimen organizado iba a terminar pasando en todo Chile. Y eso fue en el gobierno anterior, con Piñera. Y no hicieron nada para frenar el tema. Entonces, claro, llegó este gobierno y a los pocos meses estalló la crisis a nivel nacional. Y no, creo que en esto Toá le puso el hombro. ¿Fue una buena ministra del Interior? Yo creo que le puso el hombro. Nosotros, mira, una de las cosas que nosotros hicimos en la presidencia de la Cámara es que con Toá y con el Senado y con la oposición acordamos desempolvar 30 leyes de seguridad. Finalmente terminaron aprobándose 62, creo que son. Leyes de seguridad que en ningún gobierno se habían aprobado. ¿Es suficiente? No. ¿Hay que ser más firme? Sí. Pero creo que en este caso la exministra no le tocó ponerse objetivamente. Eso le tocó... ¿Fue una buena ministra del Interior, Carolina Toá? Comparado con el último ministro del Interior, mucho mejor. ¿Qué hubiese hecho tú? Mucho mejor. ¿Qué hubiese profundizado o hecho tú si hubiese sido ministro? Yo creo que el tema aquí clave es desbaratar a las bandas. Y desbaratar a las bandas de crimen organizado necesitan capacidad y músculo investigativo del Estado. Ahí es donde estamos bateando. O sea, cuando una organización criminal opera, nosotros lo que necesitamos es que la fiscalía, las policías, todos se pongan detrás de desbaratar de pe a pa, no solamente al último eslabón de la cadena, que es el soldado, porque ese soldado en la calle lo reemplazan al tiro las organizaciones. Entonces necesitamos ruta del dinero. Yo en esto tenemos un equipo de 120 expertos escribiendo el programa y hay varios expertos que están en el tema de ruta del dinero. Eso es la clave. ¿Cómo le desbaratas la organización de pe a pa, desde los jerarcas hasta el último? ¿Y cómo le explicamos a la ciudadanía que el Senado no quiso que se flexibilizara la apertura del secreto bancario? Mira, es una vergüenza. El Senado se equivocó rotundamente. Chile es uno de los países que tiene una posición más rígida en el mundo respecto de secreto bancario. Es inexplicable, bro. Es inexplicable. Porque los países desarrollados no tienen esta rigidez que nosotros tenemos en Chile. ¿No? Obviamente, cuando se trata de investigaciones, es mucho más flexible la cosa, el acceso a la información. Pero bueno, no es primera vez, la derecha en esto ha tenido una posición muy dura. Probablemente porque tiene harto que ver también con delito económico. Y ahí ustedes saben que cuando se trata de defender delito económico, ahí la derecha se pone se cuadra.
¿Tú sientes, Vlado, ahora que está terminando el gobierno, ¿no? Que le queda este último año, menos de un año ya, ¿sientes que este fue tu gobierno? Yo soy oficialista, sin ninguna duda. Tengo críticas y luces y sombras y todo, pero yo soy oficialista, ninguna duda. Yo he acompañado al presidente Boric en todo lo que he podido. ¿Consideras que este fue tu gobierno? Es que sí, soy oficialista. ¿Y por qué el Partido Liberal no quedó tan representado en este gobierno, Vlado? ¿Qué pasó? Yo creo que es una pregunta más para el presidente o para su equipo, pero la verdad, los 3 subsecretarios que nosotros tenemos, el resto de roles para abajo, ha sido gente bien leal. El Partido Liberal se la ha jugado porque a este gobierno le vaya bien, y no solo por este gobierno, por el país. Sí, por eso te lo pregunto. Hemos conversado acá con otras personas del Partido Liberal, ¿no? Otros dirigentes incluso, y se extrañan de por qué no fueron. Sí, yo creo que es una pregunta para el gobierno. Yo no sabría decirte. Nosotros hemos hecho, creo, lo mejor. Somos 5 diputados en el Congreso, hemos hecho lo mejor posible para que al gobierno le vaya bien, pensando en que a Chile le vaya bien. Y la verdad es que tenemos críticas. Yo creo que a este gobierno le faltó un proyecto económico más contundente. Ponerle foco al crecimiento económico. Pero bueno, ya está, con luces y sombras, nosotros hemos hecho todo lo posible para que al gobierno le vaya bien. Yo creo que, además, si uno está en una coalición, las coaliciones necesitan darle estabilidad al país. Y nosotros nos hemos puesto detrás de eso, porque el país necesitaba normalizarse cuando llegó Boric. Sí. Recordemos el país que nos dejó el gobierno anterior. El país había que normalizarlo, y eso requiere estabilidad. Y para que haya estabilidad tiene que haber dentro de las coaliciones, tiene que haber coaliciones sólidas. Sí, tú quieres ser presidente de la República, Vlado, y te lo pregunto en esa condición, ¿no? Sí. ¿Qué cosa te hubiese gustado haber hecho tú como presidente de la República? ¿Tú crees en eso de que otra cosa es con guitarra? O sea, que promesas que se puedan hacer ahora o en este living, una vez que estando sentado en el sillón ahí del segundo piso, no se puedan cumplir? Yo creo, Freddy, que la arrogancia es la peor compañía. Por lo tanto, yo no soy de esa escuela. No soy de las que me las sé todas, ni que vengo aquí a cambiar el mundo. Yo el otro día miraba de unos candidatos opositores, miraba sus 8 puntos, de los cuales 7 no tienen ninguna posibilidad de hacerse. Ninguna. O sea, era puro humo. No, yo no estoy en ese. Yo creo que ¿cuáles? Para entender un poco la... No, Kaiser hacía 8 propuestas. Voy a cerrar la frontera. Falso, imposible. ¿Cómo hay que cerrar la frontera? Mira, déjenme decir una cosa. Cuando Chile cerró la frontera, fue en medio de la pandemia. Obligados, tuvimos que cerrar la frontera. ¿Saben cuál es el momento donde entró más migrantes de manera irregular a Chile? Mientras las fronteras estaban cerradas. Entonces yo le digo a Kaiser, ¿me puede responder usted qué sentido tiene cerrar las fronteras si ese fue el momento? Es la única que podemos comparar. El único periodo que se puede estudiar de verdad cuando en Chile se cerraron las fronteras es, Kaiser, el momento en donde más migrantes irregulares entraron a Chile justamente por los pasos no habilitados en el norte. Lo conozco bien, no me lo cuenta nadie, lo vi. Entonces, la verdad, propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, pero que suenan bien. Hoy va a cerrar la frontera y eso se supone que tendría que producir menor migración. No es verdad, no es verdad. Y no tiene idea de cómo explicar lo contrario. Kaiser no tiene idea, pero eso suena bien. Entonces, no, yo no soy partidario de eso. ¿Qué representa el diputado Kaiser para ti, Vlado, hoy? Porque es presidencial y tiene bastante apoyo, por lo menos de acuerdo a algunas encuestas, ¿no? Yo creo que es parte de la industria del engaño que hay en el mundo entero. Son posiciones extremas que no tienen ninguna solución concreta, pero lo que hacen es hacer crecer el miedo, hacer crecer la indignación y hacer crecer el descontento, pero no tienen ni carajo idea cómo resolver un problema. No entiende el Estado, no tiene idea del Estado, cómo funciona. La verdad no tienen idea de cómo resolver algo. Por lo tanto, yo creo que es parte de la industria de la mentira, que Trump inauguró y que hoy día está extendido bastante en el mundo entero. O sea, Trump dijo, voy a poner un muro. Acuérdense, un muro que además lo van a pagar los mexicanos. No puso el muro y no lo pagaron los mexicanos. Eso es pura mentira, güey. Entonces, yo creo que aquí... Ahora, quiero decir una cosa. Yo estoy seguro que el señor Kaiser está de acuerdo con lo que está haciendo Trump respecto de Chile, de los aranceles a nivel mundial. Porque el señor Kaiser no cree en una economía abierta. Es bastante proteccionista. Yo he tenido estas conversaciones con él en el Congreso. Él es bastante proteccionista. O sea, lo de Trump en Estados Unidos lo debe tener re contento, me imagino. Pero es un atentado contra la economía chilena. O sea, ¿dónde quedó el patriotismo? La industria del salmón, la industria de la palta, de la uva, del vino. Es un misil de Trump gratuito a Chile en contra de esa industria de nuestra economía.
Vlado, pero su primer contrincante va a estar en su vereda, porque si usted va a la primaria, sí, tiene que juntar primero 35.000 firmas para eso, ¿verdad? O 16 regiones el partido inscrito. Le faltan 7 todavía, ¿verdad? Estamos en eso, trabajando contra viento y marea, pero la verdad es que vamos bastante bien. Yo creo que la vamos a lograr. ¿Tiene fe que va a llegar con las 16 regiones? Sí. Ya. Sí. Y ahí sus contrincantes van a estar más cerca de usted ideológicamente, en esta primaria. Claro, por supuesto. La que está, el primero de la encuesta es Toá. Sí. Como ejemplo, ¿no? ¿Qué lo diferencia, cree usted, a usted de Carolina Toá, si uno tiene que llegar ahí a la primaria y poner su Mira, voto? yo creo que somos de generaciones distintas y yo voy a hacer un gobierno más audaz, en el sentido de que este proyecto del Partido Liberal es un proyecto modernizador. Y en ese sentido, en ese proyecto modernizador nosotros le vamos a ofrecer a Chile, mira, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el norte del país? Y yo creo que en eso nosotros vamos a ser mucho más energéticos, audaces, vanguardistas, porque creo que aquí no tenemos tiempo que perder en el mundo que estamos. Más audaz? Mira, todo esto que te estoy diciendo, yo creo que hay que transformar la educación a lo Pedro Aguirre Cerda, que es uno de los grandes admiradores que tenemos en el Partido Liberal. Hay que hacer una gran reforma del aula educativa. Con los profesores hay que tratarlos, yo creo que a los profesores de Chile hay que tratarlos como reyes. A los buenos profesores, obviamente, no a los malos. A los buenos profesores, yo soy hijo de una profesora normalista. A los buenos profesores de Chile hay que tratarlos como reyes, y el gobierno tiene que ser un gobierno para los profesores. Pero no pensando solo en ellos, sino que pensando en cómo le cambian el destino a cada niño o niña de la patria. Y por eso yo creo que vamos a partir con el inglés. El inglés es clave. No, Chile nunca va a ser un país desarrollado si no tenemos esto democratizado. Perfecto. Y no nos sirve de nada que la pura élite de este país hable inglés. Porque eso lo único que hace es concentrar los privilegios. O sea, el inglés no puede ser un privilegio, hay que democratizarlo. Si un niño de Maipú, de Arica, de la Florida habla inglés, puede tener 30-40% más de sueldo. Estamos hablando de una cuestión de ascenso social, o sea... Y yo no escucho a nadie hablando de eso, man. ¿Por qué no? ¿Qué nos pasa, man? De verdad, no entiendo. Esto le cambia la vida a los niños de Chile, al tiro. Otra ministra del gobierno que tendría que usted que enfrentar en esa primaria, ha hablado, sería la ex ministra ya, ¿no?, del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que formalizó esta mañana su renuncia a su ministerio. Y usted en un momento, usted fue muy crítico a que ella se mantuviera en el cargo siendo candidata. Escuchemos lo que dijo Janet Jara entonces al formalizar su renuncia al Ministerio del Trabajo. ¿Es presentar su renuncia al cargo de ministra? Lo voy a conversar con él primero porque a la figura presidencial se le respeta. Yo sé que han habido algunas críticas y quiero decirle a las personas que han hecho críticas que yo presento mi renuncia desde hoy. Ayer el presidente venía llegando, no la iba a presentar por WhatsApp, pero créanme que los entiendo porque siempre hay que cuidar muy debidamente el uso de los recursos públicos. Así que yo voy ahora a conversar con el presidente y después les cuento. Y como dicen por ahí, es bueno que todos cumplan con la misma regla, así que ese que está de diputado, el diputado Kaiser, y que está ganando sueldo a costa de todos los chilenos mientras está haciendo campaña, podría hacer lo mismo. Creo que sería sano para la democracia. Nos vemos. Oiga, le quiso disparar a Kaiser, pero también le disparó al diputado Winter, que es candidato por el Frente Amplio, a la señora Bodanovich, que podría ser la candidata del PS, y a usted mismo, ¿no? Como diputado candidato. Fue un misil múltiple. Y a Boric, que era diputado y candidato presidente también. A ver, yo diría dos cosas. A mí este tema no me hace ningún ruido, Freddy, porque yo tengo una decisión de que una vez inscrita a la primaria yo voy a donar mi dieta. Los diputados no podemos renunciar a la dieta porque es una cuestión constitucional. No podemos renunciar. Lo que podemos hacer es donarla. Por lo tanto, yo tengo tomada la decisión que voy a donar a organizaciones benéficas que se dediquen a rehabilitación y a reinserción social. ¿Qué le parece la figura de Janet Jara y qué le parece el Partido Comunista hoy? ¿Dónde lo situaría usted el Partido Comunista chileno? Respecto de Jara, me parece que fue una buena ministra, yo tengo una buena impresión de ella. Mi único problema, más que con Jara, es respecto de cualquier candidatura del PC. Tengo dudas de que una candidatura del PC, primero, pueda representar la gran diversidad que hay del centro hacia la izquierda. O sea, todo lo que es no derecha. Tengo dudas de que una candidatura del PC pueda representar bien esa diversidad. Y segundo, tengo dudas de cómo nos iría respecto de la derecha en segunda vuelta con una candidatura del PC. Eso me preocupa, digamos. Creo que es buena candidata sin duda en la primaria, pero creo que no es competitiva ya en primera y segunda vuelta. Eso es un problema.
lo ve como un hándicap de fondo si alguien del PC fuera. Creo que sería un problema, porque también en esto el PC, que ha jugado su rol dentro del gobierno y por supuesto tiene cosas buenas, no hay ninguna duda, pero también tiene otras posiciones atávicas que no ha querido renunciar, como por ejemplo el tema de Venezuela, en fin. Todo eso hace que un candidato del PC en primera o segunda vuelta tenga un techo mucho más bajo y no pueda representar esa diversidad del país, yo creo. El chiste bombofica aquí sería que es como el ala derecha del PC el que está en el gobierno. ¿El PC dice Jara o el PC en el gobierno? Jara. La ministra Jara sería parte del ala de derecha del PC. Claro, la ministra Jara es de los más, de los más gobernistas, más pro Boric, claro, sin duda. Oiga, Winter, Gonzalo. El diputado Winter. ¿Qué es para ustedes Frente Amplio? Se lo pregunto porque ustedes no quisieron ser parte del Frente Amplio, ¿no? Y siguieron su camino. Sí. Para algunos, eso también le costó varios puestos en el gobierno, que no hayan estado dentro del Frente Amplio. Usted no lo quiere decir, pero me lo han dicho otros. No importa, pero nosotros seguimos nuestras convicciones más allá de los carguitos. ¿Qué es el Frente Amplio? ¿Qué es? A ver, yo tengo una buena relación y amistad con Gonzalo. Creo que vamos a tener un buen debate. Yo creo que en parte el PC y el FA adolecen de una cosa que nosotros sí vamos a tener con decisión. No tienen un proyecto económico. No saben cómo responder la pregunta de cómo vamos a hacer que este país crezca. Tienen claramente la respuesta de cómo hacer que se distribuya mejor la riqueza. Cuestión que nosotros también tenemos porque seguimos ejemplos como Suecia, Dinamarca, Canadá, que son los países que a nosotros nos inspira como liberales e igualitarios. Pero creo que no tiene el Frente Amplio y el PC una respuesta y un proyecto económico que pueda competir con la derecha. No lo tiene. Y si solamente es la derecha la que responde los empleos y la nueva riqueza en Chile, estamos fritos. La centroizquierda tiene que tener una alternativa de proyecto económico contundente. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad única que no tenían nuestros viejos. El mundo ya nos dejó de ver solo como vino y cobre. También nos ve así, pero nos empezó a ver como una oportunidad para la descontaminación global. Y ahí Chile puede ser líder mundial de las industrias de economía verde. Podemos ser líderes mundiales y eso hay que creérselo absolutamente, sobre todo nosotros que queremos cuidar el medio ambiente, pero a la vez también queremos empleo. Se conectan los dos puntos, hidrógeno, litio, energías limpias, en fin, hay una tremenda oportunidad. O sea, en Europa están esperando que Chile se tome en serio esto. Por último lado, ¿cuál sería su lema presidencial de campaña? Mira, hay una frase que yo creo que es insuperable, va bien. El presidente Mitterrand en Francia tenía un eslogan que se llamaba "El cambio tranquilo". Yo lo encuentro extraordinario, porque el cambio tranquilo, o sea, Chile tiene que cambiar, estamos claros, no podemos seguir con el status quo, con estas brechas de desigualdad, pero todo esto lo vamos a hacer gradualmente, de manera inteligente, paso a paso, sin cagarla. Eso es lo que hay que hacer, el cambio tranquilo. Y en francés así que sería... no sé cómo será en francés, Mitterrand, pero no sé cómo se... No, de francés no sé nada, así que estamos sonados. Habría que preguntarle a Francisco Bilbao a ver si nos ayuda con el francés. Grande, y Arcos también. Su compadre que murió en Francia, Santiago Arcos. Oiga, Vlado, bueno, le deseamos lo mejor a usted, que le vaya muy bien en esa recolección de firmas o en esa inscripción en las 16 regiones del país para que usted pueda ser candidato en esa primaria. Muchas gracias. Toda la fuerza. Salud. Salud. Por el Partido Liberal, ¿no? Por los grandes liberales del siglo XIX también, Humilde, cariñoso y republicano. Grande lado, vale. Muy bien. Gracias por venir y gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Buscamos siempre la reflexión ciudadana desde el living de Vía X. Hasta mañana. Chao.